Un saludo a todos ustedes, queridos estudiantes. Continuando entonces con el curso de sistema digestivo, el día de hoy nos toca comentar acerca de la vesícula biliar y del páncreas. Hemos estado hablando durante la semana acerca de la estructura básicamente de la vesícula biliar, conocemos algunas partes de ellas, pero el día de hoy ampliaremos un poco acerca de la función y básicamente la estructura y la función del páncreas. Muy bien, al finalizar entonces la sesión el estudiante debe comprender la estructura y la función de la vesícula biliar y el páncreas exocrino. Muy bien, la vesícula biliar es un órgano hueco en forma de pera que tiene unas medidas que van desde 7 a 10 centímetros de largo, 3 centímetros de diámetro en promedio y tiene una capacidad de 30 a 35 centímetros cúbicos, pudiendo expandirse hasta 100 centímetros cúbicos en una distensión máxima. Recuerden ustedes que la vesícula biliar se halla ubicado en esta vista frontal en el lóbulo derecho. ¿Ok? Si vemos en esta vista frontal, dividíamos esto en el lóbulo derecho, lóbulo izquierdo y el punto de división el ligamento falciforme. Pero si tenemos una vista inferior como este de aquí, entonces vamos a poder trazar una línea imaginaria entre la vesícula biliar y la vena cava, determinando ahora nuevamente la parte derecha del hígado y la parte izquierda del hígado. Recuerden ustedes que habíamos hablado de los segmentos hepáticos. El lado, por ejemplo, el lado derecho correspondían a los segmentos 5, 6, 7, 8, mientras que el lado izquierdo correspondían a los segmentos 2, 3, 4. ¿Ok? Y luego teníamos el lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel, que es el segmento número uno. La vesícula biliar se halla entonces entre el lóbulo derecho, ¿ok?, del hígado y el lóbulo cuadrado. ¿Ok? Ahí se halla en el lecho vesicular. Muy bien, las partes de la vesícula biliar las podemos identificar. Primero tenemos esta parte del fondo, ¿ok? El fondo que puede ser visible o que palpamos cuando se hace el examen clínico del paciente, porque muchas veces cuando hay crecimiento de la vesícula biliar puede rebasar el borde inferior del hígado. Tenemos el fondo, el cuerpo y tenemos el cuello. ¿Ok? Algunos textos mencionan el cuello y el bacinete. Okay, muy bien. A nivel de esta estructura del cuello podemos encontrar unos pliegues de la mucosa que van a llamarse también válvulas de Heister, válvulas de Heister. Y a veces vamos a encontrar también la presencia de una dilatación más o menos a esa altura, donde incluso esa dilatación permite de que se puedan depositar algunos cálculos, y esta dilatación recibe el nombre de la bolsa de Hartmann. Bolsa de Hartmann, válvulas de Heister y bolsa de Hartmann. Muy bien, en esta vista observamos nuevamente la irrigación a través de la arteria cística. Saben ustedes ya que es rama de la arteria hepática derecha. Ok, entonces esta arteria cística, importante, decíamos que debe ubicarse dentro de un triángulo. Efectivamente, la presencia de este triángulo hepatocístico, ok, en algunos textos van a encontrarlo incluso como triángulo de Calot. Ok, entonces vemos en este gráfico tal vez haya cierta discordancia con otros textos o otros cursos, pero para homogenizar criterios vamos a considerar de manera práctica al triángulo hepatocístico como triángulo de Calot. Y este estaría delimitado por el conducto, el conducto cístico, tenemos el conducto hepático común y por la parte superior tenemos el borde inferior del hígado. Triángulo hepatocístico o triángulo de Calot. En esta imagen tomográfica, esta imagen nos sirve para identificar. Aquí tenemos el hígado en el lado derecho, tenemos aquí el páncreas que se prolonga hasta este órgano que es el vaso. ¿Okay? Aquí está la columna vertebral, la región posterior, la región anterior. ¿Okay? Detrás entonces del páncreas vamos a ver cómo está corriendo la vena esplénica. ¿Okay? Aquí está presente la vena esplénica que está llegando a confluir a la vena porta. Recuerden que es un afluente de la vena porta. ¿Okay? Muy bien, en esta parte de aquí estamos observando la vesícula biliar. ¿Okay? En esta región estamos observando la aorta justo por delante del cuerpo vertebral, y en el lado que corresponde al hígado estamos observando la vena cava inferior. Muy bien, aquí el estómago con su nivel, con sus dos niveles, ¿okay? Y aquí estamos viendo el ángulo cólico izquierdo, ¿okay? El ángulo del colon izquierdo, ¿no? Muy bien, la vesícula biliar es un órgano especial. Habíamos visto que el resto del tubo digestivo tiene cuatro capas. ¿Okay? La mucosa, la submucosa, la capilar, la capa muscular propia y la serosa o adventicia. En el caso de la vesícula biliar no existe muscular de la mucosa, es decir, la muscularis mucosae no está presente. Es decir, entonces, de otra manera, no existe submucosa. Tenemos entonces la mucosa, la muscular y el tejido conjuntivo perimuscular. ¿Okay? Entonces, este tejido conjuntivo que se constituye en la serosa.
¿ok? En la serosa o peritoneo visceral. Muy bien, entonces la mucosa forma pliegues, ¿ok? Y se constituye de un epitelio que es epitelio cilíndrico simple. Vamos a observar incluso un borde en cepillo. Esto me habla de la presencia de microvellosidades. No son tan altas como las que del intestino delgado, pero sí están presentes y cumplen la función de absorción. Muy bien, la lámina propia, donde descansa el epitelio, que es tejido conectivo laxo, una capa muscular formada por músculo liso, y la serosa, en el caso de que esté en el borde libre de la cavidad, pero recuerden que existe un lecho hepático, ¿no? En este lecho hepático no vamos a encontrar serosa, sino lo que vamos a encontrar es adventicia. Muy bien, aquí tenemos el epitelio de la vesícula biliar, observen ustedes, epitelio cilíndrico simple. Cilíndrico simple con chapa estriada. Ya sabemos que hay microvellosidades con capacidad de absorción. ¿Okay? Vemos aquí la profundidad, ¿okay? Lámina propia y aquí la muscular propia. ¿Okay? Muscular propia. Entonces no existe muscularis mucosae ni submucosa. ¿De acuerdo? Entonces son estas tres capas básicamente. La mucosa, la muscular propia y la serosa o adventicia. Muy bien, en la anterior tenemos que ver algo más. Miren, cuando se invagina el epitelio hacia la profundidad, vamos a presentar estos senos, ¿okay? Que tienen nombre propio, que son los senos de Rokitansky, senos de Rokitansky-Aschov, así como figura ahí. Incluso estos senos pueden atravesar la capa muscular y se habla de que existen comunicaciones microscópicas entre la vesícula biliar y su lecho hepático. ¿Okay? A través de estos pequeños conductos de Rokitansky o senos de Rokitansky-Aschov. Muy bien, nuevamente aquí el epitelio de la vesícula biliar. Observan las prolongaciones del epitelio hacia la luz y la presencia del borde en cepillo, dado por las microvellosidades. Aquí claramente estamos observando el epitelio. ¿Okay? Tenemos la lámina propia, la capa muscular propia y miren esta parte de aquí que son invaginaciones del epitelio constituyéndose en los senos de Rokitansky-Aschov. Miren hasta acá, pues, prácticamente atravesando toda la capa muscular propia de la vesícula biliar. Muy bien, esto también ya lo hemos repasado varias veces. Vean ustedes cómo la vesícula biliar está sometida a estímulos para la contracción, estímulos que pueden depender de estímulos directamente a través de la CCK, que es la colecitoquinina, a través de receptores CCK tipo A, ¿no es cierto?, que están presentes en la capa muscular de la vesícula biliar. Entonces, de tal manera de que esto promueve la contracción de la vesícula. Y recuerden que la CCK, la colecitoquinina, parte del duodeno, de las células y del duodeno, estimuladas por la presencia de nutrientes. Entonces viaja a través del torrente sanguíneo porque es una hormona, llega a la vesícula biliar y contrae la vesícula biliar. A su vez, la colecitoquinina, recuerden ustedes que tiene una vía, o que se constituye en una vía aferente a través de ella, de tipo vagal, que llega al complejo vagal dorsal. ¿Okay? Entonces nuevamente hablamos del complejo vagal dorsal. A través de ella entonces parten fibras eferentes con liberación de acetilcolina también a la pared de la vesícula biliar. ¿Okay? Entonces favoreciendo la contracción. Entonces la vesícula biliar se contrae gracias a la colecitoquinina y también a la acetilcolina. Muy bien, vean ustedes cómo del complejo vagal dorsal y gracias a la colecitoquinina, ¿okay?, se produce relajación del esfínter de Oddi a través de la liberación de sustancias como el óxido nítrico y péptido inhibidor vasoactivo. ¿Okay? Vean entonces cuando decíamos colecitoquinina, contracción de vesícula biliar, colecitoquinina, relajación del esfínter de Oddi, no es que lo haga directamente, sino lo hace a través del complejo vagal dorsal con la liberación de óxido nítrico y péptido inhibidor vasoactivo. En este gráfico, por ejemplo, podemos explicar cómo es que la bilis logra el mecanismo de concentración. Estamos en este gráfico viendo una célula epitelial de la vesícula biliar, en la cual vamos a encontrar siempre en la membrana vasolateral la presencia de la sodio-potasio ATPasa. ¿Okay? Tenemos aquí un intercambiador en la membrana apical, un intercambiador de sodio-hidrógeno, y dentro tenemos la formación de bicarbonato a través de la anhidrasa carbónica. Entonces, este intercambiador de sodio-hidrógeno permite la entrada de sodio y la salida de hidrogeniones. ¿Okay? Vamos a ver que fuera en la luz también se va a producir el fenómeno de cambio de bicarbonato con hidrógeno a agua con CO2. Entonces vamos a ver que el agua tiene la facilidad de pasar o ser reabsorbido en el espacio entre las células intercelularmente a través de las uniones estrechas.
Muy bien, además tenemos aquí la presencia en la membrana apical de este receptor o de este canal en realidad que es el canal de cloruro regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística o relacionado a la fibrosis quística. Este regulador entonces de cloruro lo que va a hacer es permitir el ingreso de cloro. En algunos otros órganos o epitelios permite la salida de cloruro. En este caso, entonces, en la vesícula biliar permite el ingreso de cloruro y a su vez no está representado aquí. Tenemos un intercambiador también de bicarbonato cloruro, de tal manera que el bicarbonato también ingresa. Entonces tenemos el ingreso de cloro, tenemos el ingreso de sodio, tenemos el ingreso de bicarbonato. Entonces la concentración se basa en el ingreso desde la luz vesicular de estos elementos sodio, cloro, bicarbonato y como consecuencia también agua. Entonces estos se van a depositar en el intersticial y es así entonces como se logra la concentración de la bilis en la vesícula biliar. Aquí vemos otra imagen en la cual describimos repetimos lo que ya hemos descrito. Miren cómo se produce el ingreso de sodio a través de las microvellosidades. Se produce la absorción de sodio, la absorción de cloro. También vamos a tener el paso de bicarbonato y también tenemos el paso de agua a nivel intercelular. ¿Ve? A nivel intercelular a través de las uniones estrechas. Entonces, estas uniones estrechas permiten el ingreso de agua, mas no permite el ingreso de los solutos o los elementos que están dentro de la bilis, como por ejemplo los ácidos biliares, que no van a poder atravesar estas uniones estrechas. De esa manera, estos elementos se ubican en el intersticio, incluso el agua pasa a través de los capilares al torrente sanguíneo, y es así como se concentra la bilis en la vesícula biliar. Muy bien, vamos a pasar a hablar acerca de la macroestructura del páncreas. Muy bien, el páncreas es un órgano retroperitoneal situado detrás del estómago, o sea, delante de este páncreas tendríamos el estómago. Se relaciona con muchas vísceras abdominales y tiene una distribución horizontal, como ya lo sabemos, y está ubicado a la altura entre L1 y L2. Recuerden, por ejemplo, que el nivel L1 se relacionaba con el cuello del páncreas. Muy bien, entre L1 y L2. Mide alrededor de 20 centímetros de largo y pesa aproximadamente 75 a 120 gramos. Se relaciona, vamos a ver, dentro de sus relaciones se relaciona con el duodeno en el lado derecho, ¿ok? Luego tenemos el vaso en el lado izquierdo, es una glándula mixta, que hay que reconocer que es mixto, 98% de ella es de tipo exocrina y solamente 2% endocrina. Muy bien, las partes del páncreas vamos a ver que son cabeza, el proceso uncinado, el cuello, el cuerpo y la cola. Entonces son 5 partes que tenemos que reconocer. Entonces cuando vemos en este gráfico, entonces aquí vamos a observar la presencia, por ejemplo, de la cabeza. ¿Ok? Como aquí está, ahí está. La cabeza localizada en contacto con la C duodenal. ¿Ok? Con el marco duodenal o C duodenal. ¿Hasta dónde va la cabeza? Hasta el borde derecho de la vena mesentérica superior que estamos viendo aquí. El borde derecho, recuerden que esto es izquierdo, esto es derecho. Borde derecho de la vena mesentérica superior. Luego tenemos el proceso uncinado que la vemos aquí en la parte inferior. Aquí está proceso unciforme o proceso uncinado. En la parte inferior de la cabeza y que está por detrás, miren ustedes, se ubica por detrás de los vasos mesentéricos, tanto vena mesentérica como arteria mesentérica superior. ¿Ok? Muy bien, luego tenemos el cuello. El cuello se halla, como vemos aquí, por delante de los vasos mesentéricos, vena y arteria mesentéricas superiores. ¿Ok? La vena porta incluso se forma por detrás del cuello pancreático. Entonces la vena porta, que se va a formar por la confluencia de la vena mesentérica superior y la vena esplénica, ¿ok? Se van a formar justo detrás del cuello. El cuerpo va el cuerpo va desde el borde izquierdo de la arteria mesentérica superior hasta la cola. ¿Ok? Y la cola, que es la única porción que está cubierta por peritoneo, eso lo van a ver en algunos textos, ¿ok? Que es la última porción que prácticamente tiene contacto con el vaso. Muy bien, en esta imagen podemos observar algunas relaciones que podemos ver también con otras vísceras. Por ejemplo, hacia el lado derecho con el duodeno, ¿ok? Con la cabeza, la cabeza se halla en relación en una concavidad o en relación
con la sed duodenal. A la izquierda tenemos el contacto con el vaso, en la parte superior tenemos el tronco celíaco, aquí estamos observando, y en la parte inferior tenemos el duodeno, ¿no es cierto? El duodeno, la tercera y cuarta porción del duodeno como relación. Muy bien, además podemos ver que delante del páncreas vamos a encontrar el estómago. ¿Okay? El proceso uncinado, por ejemplo, en la región anterior se va a relacionar con los vasos mesentéricos superiores. En la parte posterior, la cabeza, por ejemplo, se relaciona con la vena cava inferior. Aquí vemos la cabeza en relación con la vena cava inferior y el colédoco. El cuello, el cuello por detrás se va a relacionar con los vasos mesentéricos superiores nuevamente. El cuerpo, como vemos aquí, el cuerpo y la cola prácticamente en relación con el riñón izquierdo. Y en el caso de la cola con el vaso. Muy bien, en esta imagen estamos observando la presencia de el conducto pancreático principal o conducto de Wirsung. Vemos aquí cómo sufre una depresión aquí a este nivel, a nivel de la cabeza, para unirse con el colédoco dentro de la cabeza del páncreas y formar entonces esta dilatación que es la ampolla de Vater o ampolla hepatopancreática. La ampolla de Vater. Bien, y esto se evidencia en la segunda porción del duodeno como una elevación en la mucosa del duodeno llamada papila mayor. La papila mayor. Muy bien, vemos aquí el conducto colédoco como está llegando detrás del duodeno, se mete en la cabeza del páncreas para unirse al conducto pancreático principal. Luego del proceso uncinado observamos un conducto que es el accesorio, que va a desembocar 2 centímetros por arriba de la papila mayor, constituyéndose en la papila menor del duodeno. Para el conducto de Santorini o conducto pancreático accesorio. La irrigación arterial en el caso del páncreas depende de 2 arterias, el tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior. Entonces, si parte del tronco celíaco, vamos a ver que las ramas de la arteria hepática común, como la arteria gastroduodenal, tienen que ver. Y también la arteria esplénica. Entonces, recuerden que el tronco celíaco se compone de la arteria hepática, la arteria esplénica y la gástrica izquierda. Entonces, 2 de ellas van a participar, la hepática común y la arteria esplénica. Muy bien, en esta imagen estamos observando justamente aquí la arteria hepática común. Arteria hepática común, esto es el tronco celíaco. Vemos que como de la arteria hepática común parte esta arteria de aquí, que es la arteria gastroduodenal. De la arteria gastroduodenal, 2 ramas, una anterior y una posterior. La anterior, por ejemplo aquí, la anterior es la arteria pancreático-duodenal antero-superior. Antero porque es anterior y superior porque estamos en la parte superior de la cabeza del páncreas. Mientras que la arteria que va por detrás es la arteria pancreático-duodenal postero-superior. Entonces nuevamente, arteria hepática común, arteria gastroduodenal, arteria pancreático-duodenal antero-superior y pancreático-duodenal postero-superior. Esto es por parte de la arteria hepática común. En la parte inferior, aquí, de la arteria mesentérica superior, parte la arteria pancreático-duodenal inferior. Aquí la tenemos. De estas 2 ramas, la arteria pancreática duodenal antero inferior y pancreática duodenal postero inferior. Las ramas posteriores, superior e inferior, formarán un arco posterior. Y las ramas anteriores superior y anterior inferior, formarán otro arco, que es el arco anterior. Y es así entonces como se logra la irrigación de la cabeza del páncreas. Por otro lado, la arteria esplénica va a ser protagonista en la irrigación prácticamente del resto del páncreas. Como vamos a ver, dando ramas, como vamos a ver en la siguiente imagen, dando ramas como esta, por ejemplo, la arteria pancreática dorsal, que va a recorrer toda la parte dorsal específicamente del páncreas, dando ramas menores, y una de sus ramas, que es la más gruesa o la más representativa, es la arteria pancreática mayor. Entonces aquí tenemos la arteria esplénica, arteria pancreática dorsal, ramas colaterales y la arteria pancreática mayor que destaca aquí. Entonces esto constituye la principal irrigación posterior del páncreas. Y aquí tenemos el arco posterior, ¿no es cierto? Que ya hemos visto cómo se ha formado. Muy bien, respecto a la microestructura del páncreas,
Vamos a ver. En la parte microestructural hay que reconocer que el páncreas es una glándula mixta exocrina y endocrina. Nos vamos a abocar obviamente a la parte exocrina. Está representada por los acinos pancreáticos. Así como hemos visto glándula salival, vamos a ver que el páncreas se parece mucho a la glándula salival, sobre todo la glándula parótida. Entonces, posee acinos pancreáticos, tiene conductos excretores que van a confluir y van a formar al fin el conducto de Wilson o de Santorini. Se encargan de la síntesis de enzimas para la digestión. Entonces vamos a encontrar la presencia de amilasas, lipasas, tripsinógeno, quimiotripsinógeno, etc. Y también tiene una parte endocrina que no podemos dejar de mencionar, que está representado por los islotes de Langerhans. Y ellos se encargan de la elaboración de insulina, glucagón, somatostatina, por ejemplo. Muy bien, esta es la imagen, bastante parecida, ¿no es cierto?, a la glándula salival, a la glándula parótida. Mucho cuidado entonces con confundirse aquí. Vemos aquí que es una estructura que está tabicada por la presencia de tejido conectivo que parte desde la cápsula externa, la cual ayuda para el desplazamiento de estructuras nerviosas o estructuras vasculares. ¿Ok? Vemos aquí que está compuesto por acinos de tipo serosos, acinos de tipo serosos, y la presencia de estos islotes o pequeños grupos de células que conforman el páncreas endocrino en el llamados islotes de Langerhans. Entonces, el páncreas exocrino, de hecho, es más abundante, 98%, y el páncreas endocrino, el 2%. Entonces, como decíamos, hay que tener mucho cuidado con la confusión con la glándula parótida. Los acinos están conformados por células acinares, que tienen una forma piramidal. Poseen dos tonos, como hemos podido ver, ¿no? Una base o la parte más basal, que es basofílica por la abundancia de retículo endoplasmático rugoso. Recuerden que es la función de estas células es producir proteínas, es decir, producir enzimas. Y tiene un ápice o una parte apical que es más eosinófila porque tiene los gránulos de zimógenos o de secreción. Los gránulos de zimógeno entonces almacenan estas enzimas, algunas de ellas o muchas de ellas de manera inactiva, y la colecitoquinina lo que va a hacer es estimular justamente la secreción de estas enzimas. Estas enzimas solamente deben activarse, como ya hemos visto y conversado en muchas oportunidades, en la luz del intestino delgado, dependiendo del pH. Entonces necesitan un pH alcalino para poder activarse. Y la primera en activarse siempre va a ser la tripsina. La tripsina desde el tripsinógeno. Se activa entonces tripsina y esta tiene la capacidad de activar a todo el resto de las enzimas inactivas. Muy bien, estamos observando aquí células acinares. Vean ustedes la parte basal, como la parte basal es más basófila, más oscura, porque es rica en organelas como retículo endoplasmático rugoso, mientras que la parte apical que da hacia la luz es más eosinófilo, ¿no es cierto?, menos intenso en coloración porque contiene prácticamente vacuolas de secreción, ¿no es cierto?, gránulos de zimógeno. Aquí nuevamente estamos observando las células acinares. Miren la cantidad de gránulos de secreción que procede hacia la parte apical, ¿ves? La parte apical. Aquí están los núcleos, y vemos que en el centro de estas células acinares vamos a presentar estas pequeñas células planas que se constituyen las células centroacinares. Como están en el centro del acino, se llaman centroacinares, pero estas no pertenecen o no tienen la función de secreción enzimática, sino son las primeras células como manifestación del sistema de ductos. Del sistema de ductos. En realidad son células ductales, las primeras células ductales que están dentro del acino. Por eso se llaman células centroacinares y constituyen entonces parte del primer conducto, que es el conducto intercalar. Conducto intercalar que está constituido por células planas. Muy bien, aquí vemos en esta imagen efectivamente lo mismo, ¿cierto? Células acinares, y vemos que las primeras células que están dentro de las células de la glándula son estas de aquí, que son las células centroacinares, que son parte en realidad del conducto intercalar. Conforme el conducto intercalar se hace más complejo y se va fusionando con otros conductos, entonces adoptarán un epitelio cúbico que es más grande, como este de aquí, que es un conducto colector, ¿no? Entonces aquí creo que lo vemos claramente. Muy bien, y esta es una imagen de un conducto mayor, ¿no? Miren cómo está este conducto mayor, prácticamente formado por un epitelio cilíndrico, ¿no? Podría ser, por ejemplo, prácticamente uno de los conductos principales, ¿no? El conducto principal de Wilson o de Santorini.
Muy bien, dentro de las enzimas pancreáticas que tenemos que mencionar, entonces vamos a ver que estas pueden ser enzimas proteolíticas, ¿ok? Que pueden ser endopeptidasas o exopeptidasas, es decir, que van a actuar desde adentro o desde afuera, desde los extremos de la proteína o del péptido. Endopeptidasas como tripsinógeno y quimiotripsinógeno o exopeptidasas como la procarboxipeptidasa o la proaminopeptidasa. Tenemos alfamilasas para la digestión de carbohidratos, tenemos lipasas, por ejemplo, que rompen las uniones de triglicéridos liberando ácidos grasos, y tenemos nucleasas, pueden ser nucleasas para el ADN o nucleasas para el ARN. Muy bien, aquí en este cuadrito tenemos, lo interesante aquí es esto de aquí que está marcado con el subíndice A, ¿ok? En la cual podemos observar que A significa almacenados en forma inactiva, ¿ok? Almacenados, secretada en forma inactiva. Tripsinógeno, ¿ok? Quimiotripsinógeno, las proelastasas, la procarboxipeptidasa B, que vemos a ver que estas están en su forma inactiva, mientras que la amilasa y la lipasa sí están en forma activa, ¿ok? Pero son muy susceptibles a inactivarse frente a un pH ácido. Por eso es que cuando hablamos del síndrome de Sjögren-Ericsson es muy fácil de que estas se inactiven en un pH ácido, ¿ok? Otra que está en la manera inactiva, la fosfolipasa A2, por ejemplo, la procolipasa, ¿ok? Que vamos a ver ya cuando hablemos de absorción, vamos a ver qué función cumple la colipasa, ¿ok? Pero también en su forma inactiva. Muy bien, la activación de la enzima pancreática se da gracias entonces a que estas enzimas se activan solo cuando llegan al intestino delgado, como ya hemos mencionado. Debido a la actividad de una enzima, la enteroquinasa, ¿okay? Que se encuentra en el glucocálix de las microvellosidades del intestino delgado, esta enteroquinasa entonces convierte o hace posible la conversión de tripsinógeno a tripsina. ¿Okay? Una potente enzima proteolítica, definitivamente la tripsina, y esta cataliza la conversión del resto de las enzimas que están en estado inactivo. En este esquema que está en sus textos, observamos la parte acinar y la parte ductal, ¿okay? De la glándula exocrina, de la parte exocrina del páncreas. Entonces, en la porción acinar se va a secretar las enzimas y en la porción ductal se va a producir el intercambio iónico. ¿Okay? De tal manera de que no va a haber, pese a que hay intercambio iónico, se modifican las concentraciones de algunos elementos, pero al final la secreción que fue isotónica en un comienzo permanecerá siendo isotónica también en la secreción, ¿okay? A nivel de la secreción. Entonces no hay diferencia en la tonicidad, a diferencia, por ejemplo, de lo que vimos en las glándulas salivales. ¿Okay? Se produce isotónico y termina siendo secretado isotónico. Vamos a ver entonces, aquí tenemos una célula ductal. Tenemos en la membrana vasolateral la presencia siempre de la bomba sodio-potasio ATPasa. Y tenemos además este intercambiador de sodio-hidrógeno. Vemos que ingresa sodio y sale hidrógeno hacia la sangre. Dentro de la célula tenemos la anhidasa carbónica que hace posible la formación del bicarbonato. ¿Okay? Bicarbonato y los hidrogenones. Los hidrogenones saldrán a través de este intercambiador que hemos mencionado, mientras que el bicarbonato sale a través de un intercambiador que está presente en la membrana apical. ¿Intercambio con quién? Con el cloro. Sale bicarbonato e ingresa cloro. ¿Okay? Entonces, de esa manera, la secreción, principalmente a nivel del jugo pancreático, está dado por el bicarbonato. Recuerden ustedes que a nivel de los ductos, lo más importante de esta secreción, llamada secreción acuosa, y esto es la secreción enzimática, lo más importante aquí es la secreción de bicarbonato. ¿Okay? Y eso está dado principalmente por el estímulo de la secretina. Entonces, aquí arriba, en la porción acinar, el principal estímulo es colecistoquinina. Y aquí el principal estímulo, la secretina. ¿Ok? Entonces por eso es que es una secreción acuosa rica en bicarbonato. Muy bien. En este gráfico de aquí lo que estamos tratando de explicar es que ese fenómeno que hemos repetido tantas veces, en la cual describíamos que a nivel del intestino delgado, sobre todo el duodeno, a nivel de las células epiteliales, encontramos las células I que son productoras de colecitoquinina. Pero para que esta célula I se estimule, es necesario la presencia de algunos péptidos estimuladores, por ejemplo, este péptido liberador de colecitoquinina y este péptido monitor. El péptido liberador de colecitoquinina se va a sintetizar en el mismo duodeno, gracias a estímulos como los ácidos grasos o aminoácidos. Entonces, mencionamos
en las clases pasadas cómo los aminoácidos y ácidos grasos pueden estimular la secreción de CCK. Entonces ahora sabemos cómo, estimulando previamente un péptido liberador de colecistoquinina. A su vez, el páncreas, gracias a estímulos como la acetilcolina o el péptido liberador de gastrina, lo que va a hacer es estimular la secreción o la producción del péptido o secreta, ¿no es cierto? Secreta o forma el péptido monitor. Entonces, los dos elementos al final van a estimular la célula I para la liberación de la colecistoquinina. Entonces, el páncreas a su vez libera la tripsina dentro de las enzimas que hemos mencionado, ya está en su forma activa, y esto lo que va a hacer es degradar, ¿no es cierto?, las proteínas, ¿no es cierto?, principalmente. Al degradar las proteínas, entonces, producirse los aminoácidos y ácidos grasos. Estos aminoácidos, al absorberse, principalmente, obviamente, los aminoácidos, al absorberse, luego de haber sido digeridos, entonces lo que se van a quedar son estos péptidos liberadores que a su vez van a ser inhibidos o digeridos por la propia tripsina. Al no estar estos péptidos inhibidores, estos péptidos estimuladores, entonces lo que va a suceder es que ya no se va a estimular la secreción de colecistoquinina, ¿ok? Y la célula I se va a inhibir. Este es un ejemplo de una célula acinar. ¿Ok? Célula acinar, entonces célula acinar pensamos en producción de enzimas. ¿Ok? Muy bien, aquí están incluso los gránulos de secreción. Vemos como gracias a estos receptores que presenta la célula acinar, ¿ok? Vamos a ver receptores CCKA para la colecistoquinina, receptores de tipo M3 para la acetilcolina, incluso receptores GRP, ¿ok?, para el péptido liberador de gastrina, ¿ok? Y tenemos en este lado a receptores para la secretina y el péptido inhibidor vasoactivo. ¿Ok? Todas estas sustancias entonces al final van a estimular la producción enzimática, pero sobre todo la colecistoquinina, como ya hemos descrito innumerables veces. Entonces, estas tres primeras sustancias que hemos descrito actuarán a través de la liberación de calcio, y estas otras que vemos aquí, secretina y BIB, lo harán a través del AMP cíclico. Entonces, al final, lo que se van a producir es la fusión de los gránulos, estos gránulos de secreción, con la membrana apical y la descarga del contenido, ¿no? Es así entonces como se descarga, gracias al influjo de calcio, se descarga el contenido de las vesículas de secreción. Muy bien, esta es otra célula que corresponde al conducto. Entonces, en el conducto, ¿qué se va a sintetizar? Básicamente en las células ductales, estimuladas por secretina, bicarbonato. Muy bien, entonces, esta imagen ya la hemos visto aquí en su texto de Costanzo. ¿Ok? Pero les pongo otra imagen de un texto, de otro texto, un tanto más completo, en la cual vamos a ver aquí en la membrana vasolateral siempre la presencia de nuestra bomba sodio-potasio ATPasa. Ahí está. ¿Ok? Habíamos descrito también un intercambiador de sodio-hidrógeno. ¿Okay? Ingresa sodio y sale el hidrógeno. ¿De dónde sale el hidrógeno? Del bicarbonato, ¿okay? Producto de la anidasa carbónica, se liberó bicarbonato de hidrógeno. Ahí está el hidrógeno. Sale hacia la sangre y el bicarbonato sale a través de un intercambiador, ¿no es cierto? Un intercambiador de cloro-bicarbonato. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que agregamos aquí? Básicamente lo que agregamos es esto de aquí. Tenemos esto de aquí que nos encontramos de nuevo, ¿okay? Que habíamos descrito qué cosa era, ¿no? ¿Okay? Como el nombre que recibe esto es el canal de cloruro regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. ¿Okay? Y la fibrosis quística hace referencia a una enfermedad justamente que lleva ese nombre, fibrosis quística. Entonces, este receptor, perdón, este canal transmembrana para el cloro, efectivamente en este caso hace posible la salida del cloro. ¿Okay? Vemos aquí mediante el AMP cíclico, ¿okay? Estimula este canal y a través de este canal CFTR sale el cloro. ¿Okay? Entonces esa es la función que cumple. Muy bien, a nivel del conducto. Perfecto. Entonces podríamos deducir qué es lo que pasaría si es que falla este canal CFTR. Entonces, como en algunas enfermedades, en la enfermedad de fibrosis quística sucede, entonces no sale el cloro. Y esto obviamente hace posible que no se produzca el intercambio con bicarbonato. ¿Okay? Entonces no sale cloro, como consecuencia no sale bicarbonato y por un efecto de carga tampoco va a salir el sodio. Porque el sodio, ¿okay?, por fuerzas electrostáticas también tendría que seguir el cloruro. Entonces vamos a ver que al no salir cloro, no sale sodio y tampoco va a salir bicarbonato. Y por consecuencia tampoco va a salir agua. Como consecuencia, ¿qué es lo que vamos a tener? Una secreción densa o espesa, ¿okay? Prácticamente
prácticamente a partir de sustancias enzimáticas propias de la secreción pancreática, pero con una disminución marcada de electrolitos como el cloro, como el sodio, el agua y el bicarbonato. Entonces, esa secreción espesa o densa, entonces puede producir fenómenos obstructivos en los conductos pancreáticos, y es lo que caracteriza a la enfermedad de la llamada la fibrosis quística. Okay. Muy bien, la secreción pancreática, al igual que la secreción gástrica, obedece entonces a fases de control. Tenemos la fase cefálica, ¿okay? La fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. Al igual que en el estómago, la fase cefálica obedece entonces al condicionamiento, obedece al olfato, obedece a la visión, etcétera, ¿no? Son estímulos superiores que representan, según algunos textos, hasta el 20% de la secreción, y son vías que están mediadas por la liberación de acetilcolina. La fase gástrica siempre obedece a la distensión de la pared gástrica, ¿no? Y esto obviamente lleva a una secreción que corresponde entre un 5 a 10%. ¿Okay? Entonces, estos son valores referenciales. La fase intestinal, a diferencia de la fase gástrica, resulta que es la más importante de las tres. ¿Ok? Porque esta ofrece una secreción, no solamente una secreción acuosa, sino además una secreción enzimática importante. ¿Ok? Entonces la secreción copiosa, ¿ok? O sea, abundante, se da gracias principalmente a la secretina. Debido al que el contenido gástrico llega al intestino, entonces sobre todo contenido ácido, eso va a estimular la formación de la secretina, que va a ir obviamente a las, como hemos mencionado, a las células ductales, ¿okay? Estimulando la secreción acuosa, es rica en bicarbonato, pero también participa estimulando en menor cuantía la secreción enzimática. ¿Ok? Entonces por eso esta resulta la fase más importante, según algunos textos, hasta el 80% de la secreción, ¿no? Entonces son valores referenciales, como lo he dicho, pero la fase intestinal está descrita en promedio como 80% responsable de la secreción pancreática. Muy bien, ¿qué cambios entonces se dan por el flujo? Entonces, como en este gráfico de manera tan sencilla está, vamos a ver que dentro de los electrolitos o elementos que están presentes en la secreción biliar, pero en la secreción pancreática, en el jugo pancreático vamos a ver que esto está compuesto de sodio, cloro, potasio, bicarbonato. ¿Okay? Aparte de las sustancias enzimáticas. Entonces vamos a ver que el sodio y el potasio no se van a modificar con el flujo. ¿Okay? Se van a mantener en flujo. Y llamamos flujo alto a valores o a flujos mayores de 30 microlitros por minuto. ¿Ok? Flujo alto. Aquí tenemos flujo bajo, flujo alto. Y aquí tenemos los valores del plasma. Vamos a ver que los valores de potasio y de sodio son similares a las del plasma. ¿Ok? Y no se modifican ni a flujo bajo ni a flujo alto. Los que se van a modificar son el cloro y el bicarbonato. Recordarán ustedes que en la membrana apical, en la membrana apical de la célula ductal tendríamos un intercambiador de cloro y bicarbonato. Sale bicarbonato y entra cloro. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, a flujo alto lo que va a suceder es que se va a incrementar los niveles de bicarbonato en el jugo pancreático. Mientras que, debido al intercambiador, si es que se incrementa el bicarbonato, obviamente el cloro va a disminuir. Mientras que a flujo bajo, el bicarbonato será bajo y el cloro será alto. ¿Okay? Entonces, de esa manera, solamente en el páncreas tenemos que tener esa consideración. Flujo bajo, cloro elevado, ¿okay? Flujo alto, cloro disminuido. Flujo bajo, bicarbonato bajo, flujo alto, bicarbonato alto. ¿Okay? De tal manera que podemos deducir. Entonces, en un flujo bajo, ¿cómo será la secreción pancreática? La secreción pancreática en un flujo bajo dependerá prácticamente del sodio, cloro y agua. ¿Ok? Mientras que en un flujo alto, si examinamos el jugo pancreático, vamos a tener concentraciones que van a depender del sodio, bicarbonato y agua. ¿De acuerdo? Porque los niveles de cloro y potasio son bajos. ¿De acuerdo? Entonces, esto hay que comprenderlo y revisarlo detenidamente. Muy bien, y regresando a este gráfico entonces de la regulación que está en sus textos, vamos a ver entonces en resumen cómo
tenemos en este lado la secreción enzimática y en este lado la secreción acuosa. Siempre que hablemos entonces de secreción enzimática nos referimos obviamente a las enzimas pancreáticas y la secreción acuosa se refiere a la secreción de bicarbonato. La secreción enzimática está dada por las células acinares y la secreción acuosa por las células ductales. Muy bien, entonces para la secreción enzimática va a participar la célula I mediante la formación de colecistoquinina. Como ya hemos mencionado, existen péptidos liberadores, recuerdan ustedes muy bien el péptido monitor y tenemos el péptido liberador de colecistoquinina. Muy bien, para el estímulo de la célula I, entonces aminoácidos, péptidos pequeños o ácidos grasos. Aminoácidos importantes como la fenilalanina, metionina, triptofano. Ok, entonces vemos como la colecistoquinina, principalmente apoyada o potenciada por la acetilcolina, hace posible mediante segundos mensajeros como el calcio y el IP3, sobre todo el calcio, la liberación de estos gránulos de zimógeno. Mientras que por otra parte, la célula S, estimulada por la secreción ácida o el contenido ácido gástrico, que es su principal estímulo, hace posible entonces la formación de la secretina que va a actuar en el páncreas, en la célula ductal del páncreas, potenciado además por la acetilcolina y la colecistoquinina. Esto hace posible entonces de que mediante segundos mensajeros como el AMP cíclico se produzca la secreción pancreática. ¿De acuerdo? Entonces, esto es en resumen, en lo que corresponde a la regulación del páncreas. Bueno, y con esto entonces hemos llegado al fin de la sesión del día de hoy. Revisen por favor los tópicos tocados en esta sesión y cualquier duda estamos durante las prácticas para absolverlas. Muy bien, hasta pronto. Gracias.